Bienvenidos al módulo sobre vasculitis asociada a ANCA en Reumap Educación. Tengo el gusto de estar acompañado hoy de la doctora Ana María Redondo. Ella es médica internista y reumatóloga de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, Colombia. Y es reumatóloga del Hospital de San José, también en Bogotá, donde ejerce además como profesora de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Ana tiene una práctica hospitalaria en este hospital donde ha tenido la oportunidad de manejar pacientes con vasculitis ANCA positivo y por eso desde Reumap queremos hacer esa invitación hoy para que nos pueda hablar acerca de vasculitis asociada a ANCA, un tema que es muy interesante. Así que bienvenida Ana a Reumap Educación. Muchas gracias, Daniel. Es un gusto tenerte acá y es muy interesante porque Ana y yo tenemos en común que tenemos práctica hospitalaria. Yo trabajo en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá y vemos que nuestra práctica es diferente a lo que hacemos normalmente los reumatólogos en consulta externa. Cuéntanos, Ana, ¿cómo te parece esa experiencia hospitalaria reumatológica? Los pacientes hospitalizados de reumatología normalmente son muy distintos a los pacientes ambulatorios. El paciente hospitalizado es muy complejo y normalmente requiere el concurso de muchos especialistas para llegar a un diagnóstico y poder dar un tratamiento más específico. Tengo la fortuna de trabajar en un hospital universitario en donde tengo nefrólogos, cardiólogos, internistas, neumólogos trabajando conmigo y normalmente en estos pacientes que son tan complejos podemos llegar a solucionar sus problemas de una forma muy integral. Vemos mucho lupus eritematoso sistémico, vemos mucho síndrome antifosfolípidos con manifestaciones inusuales, pero también vemos vasculitis asociadas a ANCAs, pacientes que normalmente son un reto para nosotros como reumatólogos. Y esa es la palabra, un reto que tenemos que asumir día a día en la práctica hospitalaria de la reumatología. Y de esas enfermedades que comentaste, definitivamente las vasculitis son un tema apasionante que nos gusta, sobre el cual trabajamos los reumatólogos hospitalarios y sobre el cual queremos precisamente en esta sección de Reumap Educación profundizar hoy. Y vamos a empezar entonces con lo que es el diagnóstico y la clasificación de las vasculitis asociadas a ANCA. Entonces, Ana, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, la definición actual de las vasculitis asociadas a ANCAS está en el consenso de Chapel Hill. En esta conferencia se describió cómo las vasculitis asociadas o los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo son vasculitis clásicamente necrotizantes que pueden o no tener complejos inmunes, pero generalmente no tienen estos complejos inmunes, por eso se describen como pausinmunes y afectan predominantemente vasos pequeños. Estos se asocian con la presencia de ANCAs antimieloperoxidasa o antiproteínas A3. Podría haber otros ANCAs dirigidos contra otras proteínas de los gránulos surófilos del neutrófilo, aunque los que están mejor descritos son estos PR3 y MPO. Es muy importante entender que no todos los pacientes presentan ANCAs positivos. En cuanto a la clasificación, el clásico cuadro en donde se describen el tamaño de los vasos, tenemos que los vasos de pequeño calibre son aquellos que son los capilares, las vénulas, las arteriolas, las arterias intraparenquimatosas que están pues, en los órganos y las venas análogas a estos. Estos son los que normalmente se comprometen en las vasculitis asociadas a ANCAs. Tenemos otros tipos de vasculitis como las vasculitis de mediano vaso, que son aquellas que comprometen los vasos principales de los órganos y las vasculitis de grandes vasos que comprometen la aorta, sus ramas principales y las venas análogas a esto. Las vasculitis asociadas a ANCAs son tres principalmente. La granulomatosis con polyangiitis, que antiguamente se llamaba granulomatosis de Wegener. Valga la pena señalar que este epónimo ya no se utiliza porque Wegener se relaciona con el partido nazi y el holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Algo similar a lo que sucedió con Hans Reiter. Hans Reiter, quien describe esta triada de lo que es la artritis reactiva y también fue un médico que estuvo relacionado con el holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy importante tener en cuenta que ya no se llama granulomatosis de Wegener por esta razón. Tenemos también la polyangiitis microscópica y la granulomatosis con polyangiitis eosinofílica, que es lo que también se llama el síndrome de Churg-Strauss. En cuanto a la polyangiitis microscópica, este consenso de Chapel Hill en esta conferencia en el 2012 se describió como la polyangiitis microscópica pues es una vasculitis necrotizante con
sin complejos inmunes o cuando los presenta tiene muy pocos, que afecta predominantemente estos vasos pequeños que ya mencionamos. Podría haber también una vasculitis necrotizante de vasos de mediano calibre. Lo más común en esta enfermedad es la glomerulonefritis necrotizante, es como la característica de la polangitis microscópica. A menudo se puede ver también capilaritis pulmonar y es aquí donde debemos recordar la importancia de tener este diagnóstico diferencial en los pacientes que tienen síndrome pulmón-riñón, y en esta entidad no hay inflamación granulomatosa, diferente a la granulomatosis con poliangiitis, en donde es predominantemente una inflamación granulomatosa y necrotizante. Usualmente compromete el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. Esto es el compromiso más importante que tiene esta enfermedad. También podría haber alguna vasculitis necrotizante de mediano calibre y podría también haber glomerulonefritis necrotizante, aunque es menos común que en la poliangitis microscópica. Y por último, la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica pues se caracteriza por ser una inflamación que sí es granulomatosa, es necrotizante y es rica en eosinófilos, y a menudo compromete el tracto respiratorio también. Es una enfermedad muy del tracto respiratorio. Puede afectar vasos pequeños más frecuentemente, pero también vasos medianos. Muy importante su asociación con asma y con eosinofilia periférica. Es la que menos se asocia con positividad de anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Vamos a continuar con la epidemiología de la enfermedad. Hay un cuadro muy interesante en donde en azul vemos los pacientes con granulomatosis con poliangiitis y vemos cómo en los países con ancestría europea, sobre todo en el hemisferio norte, es más frecuente la granulomatosis con poliangiitis, mientras que la poliangiitis microscópica es más frecuente en los países asiáticos, en China y en Japón. En este cuadro vemos como en los reportes, en la línea del Ecuador hay menos casos. No sabemos si realmente esto sea porque no los estamos reportando, los que vemos, o porque efectivamente estar en esta parte del mundo nos hace menos susceptibles a este tipo de enfermedades. Y pues es una enfermedad que es muy rara en niños, ¿no? Es una enfermedad que es más frecuente en personas mayores. Tenemos varios factores asociados, aunque no son factores claramente desencadenantes de la enfermedad. Entonces sabemos que es una enfermedad de aparición cíclica, viene como por rachas, como decimos. Hay meses en donde tenemos muchos pacientes con vasculitis asociadas a ANCAS y pueden pasar muchos meses en que no vemos este tipo de pacientes. Y eso ha hecho pensar a los investigadores que a lo mejor haya un componente infeccioso que desencadene esta enfermedad. También podría haber una aparición estacional, esto no está muy claro. Los pacientes que tienen polangiitis con granulomatosis son más frecuentemente portadores asintomáticos de Staphylococcus aureus. Después de los terremotos, hay más vasculitis asociadas a ANCAS, por lo cual se elucubra que el sílice podría ser también un desencadenante de este tipo de vasculitis. Y otros factores asociados podría ser el ejercicio de la agricultura. Las ciudades muy polucionadas, con mucha polución, también se ven más este tipo de vasculitis, en la exposición a solventes, a tabaco y a la luz ultravioleta, sin que ninguno de estos sea un claro factor desencadenante de la enfermedad. En Colombia hay estudios en cuanto pues, a la distribución de las vasculitis asociadas a ANCAS, y en este punto sí creo que tú nos puedes ayudar mucho, Daniel. Sí, definitivamente la información que nos acabas de dar de cómo aspectos epidemiológicos que se están estudiando, de, por ejemplo, el hecho de las apariciones en determinadas épocas del año, son aspectos que tal vez en nuestra región no tenemos muy claros y muy estudiados. Precisamente y motivados por ello, desde la Universidad Javeriana tenemos una publicación reciente describiendo un grupo de pacientes con vasculitis ANCA positiva en nuestro hospital, y tenemos también una publicación muy reciente de Perú del doctor Manuel Ugarte, en la cual se muestra este perfil de los pacientes que, si bien tiene algunas diferencias, como tú lo comentas, en lo que se ve en países del hemisferio norte, por ejemplo, o frecuencias de presentación como lo que sucede con Oriente Lejano, pero sí, definitivamente creo que es bien importante que nosotros estimulemos y busquemos siempre tener información propia, y especialmente, como lo hablábamos desde el principio, en los centros hospitalarios como los que trabajamos nosotros, tenemos la posibilidad de describir estas cohortes de pacientes para poder tener cada vez más información. Entonces sí, creo que es bien importante ver estos aspectos puntuales que tenemos aquí en la diapositiva sobre cómo se ve las diferencias que existen entre los diferentes cohortes que se han descrito a nivel mundial de vasculitis ANCA positivo.
Sí, muy interesante en tu estudio que la distribución en el hospital de San Ignacio fue muy similar, ¿no? Entonces, un 56% de los pacientes tenían granulomatosis con poliangiitis y un 48% tenían un fenotipo de poliangiitis microscópica. Por supuesto, la eosinofílica, que es mucho menos frecuente en todas partes del mundo, aquí también tuvo muchos menos casos. En cuanto a la clínica, pues bueno, todas estas enfermedades se pueden solapar, ¿no? No hay una clínica específica para cada una, pero sí hay manifestaciones más frecuentes en una o en otra. Interesante también saber que el tipo de ANCAS con el que cuenta el paciente de alguna forma determina el fenotipo de la enfermedad. Entonces, la granulomatosis con poliangiitis más frecuentemente cursa con ANCAS antiproteínas A3, casi en el 75% de los pacientes, aunque también podría tener ANCAS contra la mieloperoxidasa, casi hasta en un 30% de los pacientes, en un porcentaje muy pequeño podrían tener ANCAS negativos. Estos pacientes con poliangiitis y granulomatosis son pacientes más jóvenes, ¿sí? En el contexto de la vasculitis asociada a ANCAS, en general tienen entre 45 y 65 años, la distribución entre mujer y hombre es igual, la célula principal de la inflamación es el neutrófilo y esta es la que más recae. La poliangiitis con granulomatosis es la que más recae. La poliangiitis microscópica es la que más se asocia con ANCAS antimieloperoxidasa, casi en un 65%. Un porcentaje entre el 5 y el 10%, que no es despreciable, puede tener ANCAS negativos. Estos pacientes son un poco mayores, ¿sí? Normalmente tienen entre 55 y 75 años. La distribución mujer y hombre también es igual. La célula principal es el neutrófilo y estos recaen un poco menos que los de granulomatosis con poliangiitis. Y por último, la eosinofílica, que es la menos frecuente, es más frecuentemente ANCAS negativo. Hasta el 65% de los pacientes no tienen presencia de estos anticuerpos. Son pacientes en general más jóvenes, entre los 38 y los 54 años, mujer-hombre también es igual. Aquí la célula más importante es el eosinófilo y cursa con recaídas frecuentes, aunque no tanto como la poliangiitis con granulomatosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, las manifestaciones generales son comunes a los 3 tipos de vasculitis asociadas a ANCAS. De hecho, son pacientes que pueden durar muchos años con síntomas muy inespecíficos y que no se diagnostican. Estos pacientes cursan con fiebre, pérdida de peso, malestar general, fatiga, como manifestaciones iniciales de la enfermedad. Las 3 cursan con lo mismo, tal vez la única diferencia es que la eosinofílica puede cursar con linfadenopatías, a diferencia de la poliangiitis microscópica y la granulomatosis con poliangiitis, que normalmente no las tienen. En cuanto al compromiso renal, recordemos que es casi que la característica marcadora de la poliangiitis microscópica y esta pues se puede presentar con clínica de glomerulonefritis rápidamente progresiva, incluso requiriendo terapia de reemplazo renal en un contexto de una hospitalización urgente. Entonces tenemos pacientes con elevación de la creatinina, hematuria, sedimento activo y en el momento de hacer la biopsia lo que vamos a ver es una glomerulonefritis necrotizante y, como ya sabemos, pausa inmune. En la glomerulonefritis con poliangiitis es menos frecuente el compromiso renal, aunque pues tiene esta manifestación pues necrotizante en el glomérulo también. En cuanto a las manifestaciones de nariz, boca y garganta, estas son más frecuentes en la poliangiitis con granulomatosis. Sabemos que se caracteriza porque se presenta con úlceras orales, úlceras nasales que normalmente tienen costras que se desprenden, que producen epistaxis, sangrado, y en el sangrado al paciente le salen las costras. Esto a largo plazo lo que va a llevar es a destrucción del cartílago con una manifestación que no es infrecuente y es la perforación del tabique nasal. Es un diagnóstico diferencial muy interesante. La sinusitis se puede ver hasta en el 61% de los pacientes, la otitis, la mastoiditis, la otomastoiditis también se puede ver. Estos pacientes pueden tener pérdida auditiva, entonces recordar que este grupo de manifestaciones son claramente de granulomatosis con poliangiitis, porque en la poliangiitis microscópica son manifestaciones realmente muy raras. En la eosinofílica, estas manifestaciones de nariz, boca y garganta se caracterizan más por rinitis alérgica, presencia de pólipos nasales, obstrucción nasal, sinusitis a repetición, como manifestaciones de esta enfermedad que normalmente empieza como una enfermedad alérgica respiratoria.
En cuanto a las manifestaciones del ojo, estas son muy importantes porque con mucha frecuencia se pasa por alto que este tipo de vasculitis son diagnósticos diferenciales del compromiso inflamatorio de los ojos y podrían llegar a presentarse con pérdida funcional de la visión en un paciente que no se diagnostica correctamente. En la granulomatosis con poliangiitis, el paciente puede tener uveitis. Como sabemos, la uveitis tiene una triada que se caracteriza por dolor ocular, ojo rojo y disminución de la agudeza visual. También es muy interesante que pueden hacer masas retroorbitarias, entonces el paciente se presenta con proptosis y alteraciones visuales como la diplopía, y ese pseudotumor orbitario pues puede llegar a tener un compromiso también funcional de la vía visual. Pueden hacer vasculitis de retina y pueden hacer también neuritis óptica. Es un poco más frecuente en la granulomatosis con poliangiitis, menos frecuente en la poliangiitis microscópica y también poco frecuente en la eosinofílica. Las manifestaciones pulmonares aquí sí son diferenciales en los tres tipos de vasculitis asociadas a ANCAS. En la granulomatosis con poliangiitis, entonces, como tiene compromiso respiratorio superior, se puede presentar con estenosis subglótica y bronquiectasias también como parte del compromiso de la vía aérea. Mientras que en el parénquima pulmonar, la poliangiitis con granulomatosis, pues característicamente se produce con nódulos. Estos nódulos se pueden cavitar y esto se presenta tan frecuentemente como hasta en el 89% de los pacientes. En nuestro medio, importantísimo hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo con tuberculosis o con enfermedades por hongos endémicos. Pero también hay otros tipos de compromiso del parénquima pulmonar. Puede haber consolidación, puede haber opacidades en vidrio esmerilado y hemorragia alveolar hasta en el 10% de los pacientes. Y en la granulomatosis con poliangiitis, sí puede haber compromiso pleural. Entonces hay nódulos pleurales, como digamos que es la característica de esta inflamación granulomatosa, o derrame pleural, que no es tan frecuente, pero se puede ver hasta en el 20% de los pacientes. En la poliangiitis con microscópica, pues ya este compromiso pulmonar no se caracteriza por granulomas y formación de nódulos, pero sí es una causa de hemorragia alveolar, como lo mencionamos anteriormente, diagnóstico diferencial clave de síndrome pulmón-riñón. Puede haber infartos pulmonares y algo que es frecuente pero con alguna frecuencia se pasa por alto, y es la fibrosis pulmonar secundaria poliangiitis microscópica, ¿no? Este compromiso intersticial pulmonar fibrosante no se ve en los otros tipos de vasculitis asociadas a ANCAS. Y la eosinofílica, que es más rara pero que la sospechamos en pacientes con asma, ¿no? Entonces el asma sería la manifestación primordial de la eosinofílica. Está presente hasta en el 100% de los pacientes en las series que estudiamos, pero hay otros tipos de compromiso de vía aérea, con bronquiectasias, con bronquiolitis eosinofílica. También podemos tener neumonitis eosinofílica, puede haber consolidación, puede haber vidrio esmerilado, hemorragia alveolar mucho menos frecuente, hasta en el 5% de los pacientes. Y en este subtipo de vasculitis también podría haber derrame pleural. En estas imágenes vemos pues una biopsia pulmonar en donde se ven los alveolos llenos de sangre, pues en un paciente con hemorragia alveolar. La siguiente imagen es una imagen de un lavado broncoalveolar en donde se ven los hemosiderófagos, que son, digamos, el hallazgo primordial que nos hacen diagnosticar la hemorragia alveolar. Y en la imagen tomográfica, pues es una escanografía con unas opacidades en vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares, que también son clásicas de la hemorragia alveolar como manifestación de vasculitis asociada a ANCAS. En cuanto a la piel, como todas las vasculitis, podemos tener compromiso cutáneo. Entonces la poliangiitis con granulomatosis se presenta con púrpura, puede haber necrosis de la piel que se ulcera, unas ulceraciones que pueden ser incluso de tamaño muy importante. Si hacemos una biopsia de esa piel, pues va a ser un hallazgo inespecífico con vasculitis leucocitoclástica. Es poco frecuente en la poliangiitis, no es lo más frecuente, digamos, hallar estas manifestaciones vasculíticas de la piel, aunque pues como en todas las vasculitis, estas serían las manifestaciones clínicas. Y en la eosinofílica, por este componente alérgico tan importante, pues la manifestación cutánea sería la urticaria. El sistema nervioso periférico se ve muy poco en la granulomatosis con poliangiitis y en la PAM,
pero en la eosinofílica sí casi que es una manifestación primordial de la enfermedad. Entonces, la más frecuente sería la mononeuritis múltiple. El compromiso cardíaco también es más frecuente en la eosinofílica. Sabemos que los eosinófilos generan cardiopatía y puede ser una causa de falla cardíaca. Y pues las alteraciones en el hemograma normalmente son muy inespecíficas, pero algo muy importante es que la eosinofílica sí cursa con más del 10% de eosinófilos periféricos. Con este amplio espectro de presentación que nos acabas de mostrar, compromiso de pulmón, riñón, piel, boca, ojos, nariz, y cada uno de ellos con un espectro diferente de presentación, Ana, ¿las vasculitis se pueden confundir con otra condición, con otras enfermedades? Sí, de hecho es la causa más frecuente por la cual este tipo de enfermedades no se diagnostican con los primeros síntomas. Estos pacientes pueden durar muchos años, incluso décadas sin diagnóstico o con diagnósticos cerrados como depresión, como fibromialgia, como artrosis, como cáncer o neoplasias ocultas, porque son pacientes que tienen manifestaciones, como tú lo mencionaste, en diferentes órganos, pero que llegan a ser muy inespecíficas y ante el ojo inexperto no se logra hacer como un acercamiento real a una enfermedad como estas. Hay algo que es muy interesante y es que pues vimos unos fenotipos de cómo más frecuentemente se presentan estas enfermedades. Sin embargo, todas pueden presentarse con vasculitis de pequeño vaso en cualquier órgano. Entonces, si bien el pulmón y la garganta, la nariz y el oído es más frecuente en la polingitis con granulomatosis, podría también presentarse en los otros subtipos de vasculitis asociadas a ANCAS, y esto no excluye que sea este tipo de vasculitis. También hay algo muy interesante y es que en la granulomatosis con poliangiitis y en la poliangiitis microscópica hay subtipos limitados de la enfermedad. Entonces se limitan a un solo órgano. Puede haber un paciente con poliangiitis microscópica solo con compromiso renal o pacientes con granulomatosis con poliangiitis solamente con compromiso pulmonar. Y algo que es muy importante es saber que estas vasculitis tienen imitadores. Entonces hay enfermedades que tienen manifestaciones clínicas similares que pueden producir alteraciones para clínicas similares, entonces se diagnostican erradamente. La tuberculosis, como lo hablamos, los nódulos, las cavitaciones, el compromiso respiratorio y el compromiso de tracto respiratorio inferior, pues con mucha frecuencia se diagnostica erradamente como tuberculosis o podría una tuberculosis también parecer una granulomatosis con poliangiitis, las infecciones por Pseudomonas aeruginosa, la endocarditis infecciosa, que como sabemos es un simulador infeccioso de varias enfermedades autoinmunes, la colitis ulcerativa, como sabemos, cursa con positividad para ANCAS y son ANCAS atípicos. En general, estos pacientes podrían ser diagnosticados erradamente como vasculitis asociadas a ANCAS. El lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide también podrían ser diagnosticados erradamente como vasculitis sin que necesariamente tengan manifestaciones vasculíticas cutáneas o en otros órganos. Y otras vasculitis asociadas a drogas, como la vasculitis por cocaína levamisol, también positiviza los ANCAS y podría ser diagnosticada erradamente como una vasculitis asociada a ANCAS. Ana, muchas gracias. Una excelente presentación, muy completa. Nos dejas claro ese panorama diagnóstico, ese diagnóstico diferencial que debe surgir, y algo que me gusta mucho que comentaste al final es cómo es tan importante esa labor de hacer ese análisis completo del paciente, de mirar muy bien los aspectos que lo están comprometiendo y ver no solamente que puede haber condiciones que imiten las vasculitis, sino que las vasculitis pueden también hacer confundir al clínico con otros diagnósticos. Así que creo que la labor como reumatólogos y en general para los internistas y médicos de otras especialidades clínicos, el llamado es a estar atento a estas enfermedades que, aunque son raras y poco frecuentes, pues están a la orden del día y son parte de los diagnósticos diferenciales y lo que debemos hacer nosotros en el día a día como reumatólogos. Así que muchas gracias y este fue un excelente módulo. Muchas gracias a ti.